En el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, estoy moviéndome aquí. Hemos llegado al tercer día de nuestra segunda semana en este trayecto. Hemos hablado de generalidades sobre los sacramentos para llegar luego al bautismo, continuar con la Eucaristía, y estamos en esta semana hablando acerca de lo que es el sacramento de la confirmación. Ahora bien, a estas alturas del partido, yo quisiera preguntarles, ¿en qué cree la Iglesia Católica y los católicos, obviamente? A ver, quiero escuchar su opinión. ¿En qué creemos? En Dios, profe. Por supuesto, muy bien. Y en la Virgen. Y en la Virgen. Caray, ¿quién más? Ya pusieron su nombre en el chat, pónganlo por favorcito si no lo han puesto, porque luego, pues, como pasó lista, ¿verdad? Y aparte de creer en Dios y en la Virgen, bueno, ahí lo de creer en la Virgen como que ya nos ubicamos más en el contexto católico, ¿verdad? Porque creer en Dios, cualquier persona que tenga una religión cree en Dios, de una manera rara o tal vez muy común, pero cree en Dios. Nosotros los católicos obviamente creemos en Dios, pero no es cualquier Dios, es el verdadero Dios. ¿Creemos que tenemos la verdad en nuestras manos? Sí, así es. Pero bueno, no es que nosotros la hayamos generado, sino que la hemos recibido, la fe de parte de Dios. Porque la fe es un don sobrenatural. A ver, cuando uno dice, yo creo que, bueno, estás poniendo tu fe, tu confianza en algo, ¿sí? Pero cuando se trata de creer en Dios, Dios nos encontró primero, Dios se manifestó primero, Dios hizo posible que concibiéramos su idea, que lo pudiéramos concebir a Él en nuestra mente para poder empezar a entender a Dios y buscarlo, obviamente, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, nosotros los católicos, pues efectivamente creemos en Dios, creemos creemos en la Virgencita, pero pues también creemos un montón de cosas más. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Nada más permítanme porque me está faltando alguien que a lo mejor ni se ha enterado que ya es hora. A ver, aquí está. Vamos a poner. Porque no se ha conectado. Espero que se conecte. Bueno, está bien. Los católicos creemos en las verdades de fe que están en el credo. Los apóstoles, el credo de los apóstoles es un credo que viene dentro de la Biblia. Así está manifestado el credo de los apóstoles. ¿En qué creían los apóstoles? Ahí vienen. Se les llama comúnmente el credo corto porque hay otro, pero que no viene exactamente así en la Biblia, sino que surgió del credo de los apóstoles. Ustedes pueden decir, bueno, pues sí, toda la verdad de parte de Dios ha sido revelada, quedó plasmada en las escrituras, por supuesto que sí, pero el ser humano ha ido a través de las diversas generaciones entendiendo la verdad revelada.
Así pues, nosotros somos parte de una larga cadena humana desde los tiempos de Jesús que hemos tratado de entender poco a poco, ir descubriendo qué nos dice la palabra de Dios. Un resumen de lo que creemos es precisamente el credo, pero resulta ser que nosotros tenemos dos y uno no contradice al otro. El credo de Nicea, que es más largo, no contradice ni se opone ni agrega, o sea, no es que no fuera suficiente con el credo de los apóstoles. El problema es que el ser humano en su libertad llega a perderse muchas veces y así sucedió en los primeros siglos de la cristiandad. Vamos a ver por qué. Resulta ser que nosotros tenemos el credo largo, que lo voy a poner aquí de manera breve, credo de Nicea, así se refieren a él, pero este credo se llama credo niceno-constantinopolitano, como les había dicho la vez pasada. Este credo se generó, se formuló en un concilio. Para los que no saben qué es un concilio, es una reunión de las autoridades y del pueblo en general que forman la Iglesia Católica. Es una reunión para discutir y aclarar puntos acerca de nuestra fe. ¿Por qué es esto? Miren, el ser humano es libre y tiene una inteligencia, pero también tiene muchas más cosas que lo acompañan en su ser, y eso a veces puede desviarlo del camino. Mantenernos en el camino no es fácil, porque no crean que es nuevo eso de que la verdad es de acuerdo al cristal con que se mira. Y mantener la verdad tal cual ha sido un proceso largo y complicado, pero que la Iglesia, pues como encargada de las verdades de fe, pues ha batallado con eso, y no pocas veces ha sucedido que dentro de la misma Iglesia hay personas que no están de acuerdo con todo y que no sería lo malo, sino que tratan de interpretarlo a su manera. El credo de Nicea desmintió herejías del tiempo. ¿De cuál tiempo? Pues del año 300 y cachito. No, aquí dice que el credo de Nicea se formuló en el año 341 después de Cristo. Bueno, pues ahí teníamos los católicos cierta libertad, ¿no? Ya estaba más consolidada la iglesia, ya no éramos así como que súper perseguidos, pero pues todavía. Y dice, pero la principal era del arrianismo fue en esta época. Ahorita les voy a explicar lo que es el arrianismo. Miren, en la iglesia ha habido, imagínenselo como una larga lista, como un listón, ¿sí? Pero a veces a ese listón se le han soltado hebras por los lados. Y la iglesia, a través de los concilios, lo que trata es de arreglar ese listón, o bien, si no hay manera de arreglarlo, corta esos listones. Así es como luego nacen otros movimientos religiosos y a veces se forman religiones aparte de inspiración católica. Resulta ser que en ese año de 341, por esas fechas, había una herejía creada por un sacerdote. Fíjense bien la cosa, ¿no? Qué difícil, pero este problema no surgió de afuera, surgió desde dentro de la iglesia, y nada más y nada menos que de un sacerdote de la ciudad de Alejandría llamado Arius. La herejía decía que Jesús no era 100% Dios. Arius decía que porque Jesús fue obra del Espíritu Santo, Jesús no podía ser Dios. Esta y otras herejías del tiempo causaron que los miembros del concilio de la iglesia invocaran el concilio de Nicea y explicaran la posición verdadera de la iglesia. A ver, Dios no se contradice a sí mismo, ¿sí? Y en su revelación Jesús y en lo que le enseñó a los apóstoles tampoco hay contradicción.
Hay malas interpretaciones a veces de las personas que hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Cada quien quiere descubrir el hilo negro y agregarle algo. Pues así este señor, este sacerdote llamado Arius, creó un movimiento llamado arrianismo, de una herejía donde decían que Jesús no era completamente Dios. También hay otra corriente, más o menos por esas fechas también, que no me acuerdo cómo se llama, pero decía lo contrario, que Jesús no era hombre, que era 100% Dios, y que la forma humana que tenía, pues obviamente para ellos era innecesaria y que por eso fue eh, resistió la crucifixión y todo eso, y que la forma humana le estorbaba porque él era puro espíritu. Bueno, tampoco, ni una cosa ni la otra. El credo de Nicea se condensa toda nuestra fe y habla pues de una manera muy específica de la naturaleza de Dios. En otras palabras, la función principal del credo de Nicea era, y es todavía, aclarar lo que el credo de los apóstoles dice en relación con las herejías de los tiempos. La cosa está en que el credo, pues, el credo de los apóstoles de una manera muy sencilla, explica las verdades de la fe, pero ahí donde gente trató de encontrar el meollo del asunto, pues algún error en la interpretación para poder salirse con la suya o validar sus ideas. Pues bien, a partir de ese año, la iglesia ha conservado el credo largo, como le decimos el pueblo, le decimos el credo largo, y ambos se rezan en la iglesia, en las misas, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando va a haber un bautismo, es común que se diga el credo de los apóstoles, pero en forma de preguntas. Pues le dice, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y nosotros decimos en la misa, sí creo. Y dice, ¿creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo, que fue Hijo de Dios, que fue sepultado, fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día? Y dice, sí creemos, sí creo. Y así nos va preguntando el sacerdote el credo, las verdades de la fe. Cuando hay bautismo, generalmente le preguntan así a los que van a bautizar y también al pueblo en general. Bueno, también se dice en época de Cuaresma y de Pascua, para honrar a los apóstoles, no se reza el credo largo, sino el corto, el que viene pues de ellos mismos, de sus propias palabras. Ya en aquel tiempo era necesario, en la época de los apóstoles, dar una idea concreta de qué era lo que creían los cristianos. Y el otro credo pues se reza el resto del año. A no ser, como les digo, que haya bautizo o por alguna razón se abrevia, perdón. Por alguna razón del sacerdote pues se abrevia de esa manera a través del credo de los apóstoles. El que nosotros vamos a leer, aprender y estudiar, pues es el largo, el de Nicea. Pero fíjense, más importante que machetearte el credo, que obviamente que yo les pedí que se lo aprendieran, eso está bien, pero más importante que ya me lo sé, profe, me lo sé completito. Bueno, sí, qué bueno que te lo sabes completo porque tú estás cumpliendo con lo que te pedí y te lo agradezco mucho. Pero no basta con eso, hay que analizar cada sección y apropiarte de ella, entenderla, razonarla, disfrutarla también. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a desmenuzar el credo. La primera línea del credo dice, creo en un solo Dios. Esta confesión ayuda a entender que Dios es uno, que aunque sean tres personas, la Trinidad, es un solo Dios. En tiempos, quizás cuando se confía en otros dioses como el sol, la luna, el dinero, etcétera,
es importante reconocer que hay un solo Dios. Miren, pueden decir que ahorita, no, pues la gente ya no cree en muchos dioses. Yo no estaría tan segura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un Dios ahorita al que la gente está haciendo sacrificios terribles. El juicio de la opinión pública llegó a convertirse en un Dios. Hay personas que no se visten a lo mejor con lo que les gusta, sino con lo que está a la moda, porque ¿qué van a decir, no? Que soy un anticuado, una anticuada que no sabe cómo vestirse. O que aparentan cosas, no vaya a hacer que la gente piense que soy pobre o que no tengo un buen trabajo. Se exponen a sacrificar su felicidad por el Dios de la opinión pública, o por el Dios del dinero, o de la fama, o del placer. El ser humano tiende a creer en Dios, por supuesto que sí, pero cuando no escoge al correcto, suele escoger dioses tiránicos y falsos, como los que acabo de mencionar. Al decir creo en un solo Dios, le estoy diciendo al Señor que yo asumo esa verdad. Cuando decir creo, nos unimos al creemos de toda la iglesia. Al decir yo creo, hago sólido este ladrillito que soy yo y que forma parte de todo el edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, ustedes sí sabían, ¿verdad? Que hay un solo Dios, ¿o no? Es uno y solo uno. Ahora, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cuando nos persignamos, cuando nos santiguamos. Y tenemos razón. La cosa está en que es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Es un misterio difícil de asimilar de una manera completa, pues. Siempre habrá esa idea como que no la podemos abarcar por completo, pero pues porque es Dios, va a ser un poquito complicado que lo hagamos, pero sí hay ciertas analogías que nos pueden ayudar a entender cómo es que vive Dios y que es un solo Dios. Yo le ponía de ejemplo a mis niños em, la familia. Por ejemplo, nosotros aquí en casa somos tres personas. Yo soy la mamá, allá afuera está el papá y acá de este lado está mi hija. Somos tres personas. Pero resulta ser que si alguien pregunta, pues, ¿quién vive en esa casa? Pues la familia Ceseña Márquez. Porque es la familia que formamos nosotros. Nosotros somos la familia Ceseña Márquez. Una familia. No varias familias de aquí. No, no somos una sola, la familia que vive aquí. Somos la familia Ceseña Márquez. Pero somos tres personas perfectamente distinguibles. No hay manera de que me confundan a mí con mi esposa o con mi hija, o a mi hija conmigo o con mi esposo, o al revés. No, no hay manera. Porque somos personas bien distinguibles dentro de la familia. Los tres somos la misma familia, pero cada uno tiene su función, su personalidad, su aspecto, sus responsabilidades también. Al decir creo en un solo Dios, admito que hay uno solo, aunque sean tres personas. También admites en el credo que crees en un solo Dios, pero también es el Padre Todopoderoso. No tan solo hay un solo Dios, pero ese Dios es todopoderoso, lo cual quiere decir que todo lo puede y su poder no tiene límites. Para Dios no hay límites. Es dueño absoluto de todo y todo lo ha creado. Así es que hablar de energía, de materia, de tiempo, de trascendencia, todo ha sido creado por Él porque es todopoderoso. Y más específicamente lo menciona aquí, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo importante de la historia de la creación es reconocer que Dios lo creó todo. Todo lo visible es las cosas que podemos ver y lo invisible todas las potestades, ángeles y espiritualidad que no podemos ver actualmente, pero que algún día llegaremos a ver. Esta oración nos demuestra que Dios no fue creado, por eso es Dios, porque es creador. A veces es un poco difícil, sobre todo para los más pequeños,
entender la existencia de Dios. A veces no, a veces ellos lo asumen con mucha naturalidad. Y la cosa es esta. A Dios nadie lo creó, Él es el creador. Y creó todo lo que existe, el mundo visible, tangible, el material, pero también el espiritual. Todo eso lo creó Él. Los ángeles son su creación, nosotros somos su creación, nuestra alma nos fue dada por Él y fuimos creados. Así que estamos reconociendo ese poder infinito de Dios y declaramos que ha creado todo lo que existe. Ahora bien, a lo largo de su vida se van a encontrar con muchas teorías de cómo fue creado el mundo. Una de ellas, la más aceptada por todos, es la teoría del Big Bang, que dice que a raíz de una gran explosión, el mundo, pues fue expandiéndose, cuando se fue enfriando fueron formándose planetas, soles, sistemas solares y así sucesivamente. Y que en algún momento pues ya seguimos nosotros, ¿verdad? Y todo lo que puebla la Tierra. Esta teoría no contradice el que Dios haya creado todo, porque para empezar, la teoría del Big Bang fue creada por un sacerdote jesuita, un científico y sacerdote jesuita. Así es que, pues no está contradiciendo nada. A la gente se le olvida, convenientemente a los que no tienen fe, se les olvida de dónde salió esa teoría que ellos defienden a capa y espada. Su origen es de un científico que también es sacerdote. Así es que hasta ahí vamos bien. En este punto termina la sección dedicada al Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es todo lo que dice el Padre y no podemos agregarle más. Está completo. Único, Creador Todopoderoso. Preguntas, dudas, comentarios, cualquier cosa, pues me dicen, levanten su manita o interrúmpanme francamente porque luego yo me sigo de largo y no me doy cuenta. ¿Ah? Luego, en la sección que habla sobre Jesús, es la más larga de todas, dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, antes del tiempo, Jesús nació del Padre. Al decir que Jesús es el Señor, reconocemos que debe ser nuestro Dios, que somos su pertenencia y como tal debemos de seguirlo y adorarlo. También declaramos que Jesús es Dios porque es Hijo de Dios y más aún el primogénito, el Hijo único de Dios. Hijo de Dios por lo cual comparte su divinidad y es Dios porque existió antes de todos los siglos. En otras palabras, siempre ha existido. Y si no me creen, vayan ustedes a leer el Génesis, el primer libro de la Biblia. Y van a notar algo muy peculiar, dice. Al principio todo era un caos y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, pero ahí no para el asunto. Cuando Dios decide crear todo lo que existe, no habla en singular, habla en plural. Dice, hágase la tierra, hágase la tierra y la tierra funciona. Y empieza a decir todo lo que se tiene que crear, lo dice con sus palabras y aparece. Pero cuando va a crear el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es el único que existe, es el Dios Todopoderoso, el único Dios. ¿Por qué está hablando en plural? Pues porque es un solo Dios, pero son tres personas. Menciona al Espíritu de Dios y habla también con alguien más, y Él es el mismo. Es un solo Dios y son tres personas. Y antes de que todo existiera, ya existían ellos, que es el Dios trino y uno de nuestra fe. ¿Mm?
Sé que es un poquito enredoso de repente a veces para asimilarlo, pero si lo piensan bien, van a notar pues que no estamos inventando nada. Ahí está todo. Bueno, este es el inicio de la sección que corresponde al Hijo, o sea, Jesús. Y dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Aún hablando de Jesús, en el credo reconocemos que es Dios, reconocemos su divinidad, que es la luz y que es verdadero Dios. Esta declaración ayuda a describir lo que la herejía de Arius estaba tratando de negar. ¿Mm? Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Le digo, el credo fue hecho para que no quede lugar a dudas. Y al decir que Jesús es Dios, no estamos exagerando. Porque Jesús siempre hablaba del Padre, decía, mi Padre me ha enviado, y hablaba, y si cada vez que iba a hacer algo importante, su día simplemente él se consagraba a su Padre, hablaba con su Padre, le pedía ayuda, le pedía consejo, le pedía apoyo, y luego hacía las cosas, ¿sí? Sin embargo, hay un punto en la Biblia, bueno, hay más, no, pero hay un momento en la Biblia que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y está hablando de sí mismo. El camino, la verdad y la vida es Dios. Pero al decir yo soy, admite pues que Él es Dios también. ¿Mm? Bueno, aquí se aclara pues lo que el sacerdote Arius por ahí en el año 340 y tantos estaba convencido de que él tenía toda la razón en sus manos y que Jesús pues no era Dios. Con ese fin se hizo para que nadie más se le ocurriera la genial idea de decir que Jesús solamente es hombre y no es Dios, pues aquí queda aclarado. ¿Mm? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Otra razón de discusión o de contradicción en términos de herejías es la naturaleza de Jesús. En este artículo, o sea, este pedacito que estamos hablando, declaramos que el Hijo y el Padre tienen la misma naturaleza, en otras palabras, son lo mismo. Y volvemos a declarar que como Dios todo lo hizo o todo lo creó. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Mm? Compartir la misma naturaleza es ser lo mismo. Por eso es tan puntual el credo en este aspecto. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. En el credo declaramos que Jesús vino al mundo, porque siendo Dios se hizo hombre. Él bajó del cielo de su trono por nosotros, por nuestros pecados, para brindarnos la salvación. Sin Dios, sin Jesús, no podríamos haber conseguido la salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Pues por la sencilla razón de que los seres humanos tendemos a portarnos mal. Bueno, dices tú, no, yo no me porto mal. No, pues hasta el más santo peca. ¿No? Porque simplemente nuestra naturaleza humana se ve tentada por el mal. Y no somos Dios, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero no somos Dios como para resistirnos como lo hizo Jesús, por ejemplo, sin lugar a dudas. Jesús jamás pecó, pero nosotros no podemos decir eso. Algún pecadillo habremos cometido. Y la realidad es que tan así es que necesitamos el sacramento de la confesión. Pero tenemos esa tabla de salvación porque Jesús nos las vino a traer. Viendo la situación de los hombres, el propio Jesús viene a nosotros para enseñarnos que con un cuerpo de hombre, en una tierra como la que tenemos nosotros, se puede vivir conforme a los designios de Dios y ser felices. ¿Mm? Así es que por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo. Aquí una anotación. Cuando rezamos el credo en la iglesia, por ejemplo, o solitos, decimos, fíjense bien mi postura. ¿Mm? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Cuando uno dice bajó del cielo, respetuosamente, como señal de adoración, inclinas ligeramente la cabeza. Es una muestra de respeto. Por ejemplo, cuando estamos en la misa, ahora que no podemos darnos la mano en el saludo de paz y vemos al más cercano a 2 metros de nosotros, pues no vamos a darle la mano. Simplemente inclinamos levemente la cabeza y sonreímos así, como para decir, hola, la paz de Dios sea contigo. Pues resulta ser que es un gesto muy válido, muy deseable, que cuando estemos orando con el credo, en el momento cuando digamos bajó del cielo, por reverencia a ese acto sagrado en que Dios mismo baja de su trono para tomar nuestra naturaleza y vivir como un bebé, como un niño, como un joven y finalmente como un hombre adulto en esta tierra, ¿no? Así, así de mucho nos ama Dios. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Anteriormente declaramos que Jesús es Dios, pero ahora declaramos que también se hizo hombre. Entonces aquí declaramos uno de los grandes misterios de la fe cristiana. Como Jesús podía ser igualmente hombre que Dios. Este artículo declara que Dios, por obra del Espíritu Santo, pero a la vez es Dios por obra del Espíritu Santo, pero a la vez era hombre porque nació de una mujer, la Virgen María. Él no llegó así ya hecho un hombre adulto flotando y se depositó en la tierra y dice, ahora sí voy a hacer mi trabajo. No, vino a una joven muy buena, a una concebida sin el pecado original, sin mancha. Y dices tú, ay, ¿por qué no nació de cualquier mujer? Pues muy sencillo. Cuando tú te vas a tomar un delicioso vaso de agua, pues no es en el primer vaso que te encuentras, todo lleno de tierra, todo lleno de animalitos, de polvo. El vaso, entre más limpio esté, mejor, porque no va a cambiar nada la naturaleza del agua, la vas a poder apreciar bien, no se va a contaminar, ni nada por el estilo. O simplemente, aunque tuvieras muchas defensas en tu pancita y dices, a mí no me pasa nada con los microbios, pues simplemente porque es lo mejor para ti, buscas que ese vaso esté limpio. La Virgen María recibió en su cuerpo al Espíritu de Dios y ahí se engendró el Hijo de Dios. Tomó la genética, la carne de María para hacerse otro ser humano, ser como cualquier otro ser humano. A Jesús le daba hambre, sentía cansancio, también tenía emociones humanas, iba al baño y hacía chistes. Era, era un hombre como cualquier hombre de su tiempo, pero semejante en todo menos en el pecado, ¿sí? Porque nació de una mujer como nacimos todos, siendo un bebecito que necesitaba depender de sus padres por completo, que tienen que cambiarle pañales, bañarlo, darle de comer, enseñarle a hablar, enseñarle el mundo. ¿Sí? Bueno, pues este enormísimo milagro necesita nuestra reverencia. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Al igual que el credo de los apóstoles, declaramos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados para salvarnos. Al mencionar a Poncio Pilato, declaramos que no fue una simple historia, sino que es verídica. Se puede buscar en los registros y en los libros de historia cuándo fue el tiempo de Poncio Pilato y podremos verificar la época de Jesús. De hecho, miren, hay una cosa muy curiosa que casi nadie menciona, a lo mejor porque no lo conocen, a lo mejor porque no les conviene. Cada cosa que se hacía en el Imperio Romano, como eran personas
muy rigurosas en cuanto al registro, en cuanto a las cuestiones de la historia, eran gente estudiosa, siempre llevaban un registro de partes de todo lo que se hacía en su imperio, siempre había un registro. De tal suerte que pues se registraba cuánto impuesto se recaudaba en una región, en qué consistía todo eso, las condiciones del terreno, se detallaba todísimo lo que había en la región que ellos estaban dominando. Pero también las cuestiones de justicia, había un registro. Pues fueron crucificados fulanito y fulanito por haberse robado el ganado de su vecino. Fue crucificado fulanito de tal por tal y la causa, fue un asesino y así van mencionando. Hay un registro de cuando Poncio Pilatos mandó crucificar a un hombre de Galilea, ¿m? Al Nazareno, a Jesús el Nazareno que fue crucificado y muerto, así dice, y al tercer día resucitó. Bueno, dices tú, wow, qué buenos para registrar la historia. Pues sí, ahí puso que Jesús resucitó, porque eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo pasó? Ellos no sabían y ni querían saber, ¿no? Porque les daba miedito. Pero obedientes a su trabajo, pues ellos registraron fecha tal, en el año del fulanito, año siendo el emperador fulanito de tal y así. Daban todos los detalles para ubicar en la historia lo que estaban registrando. Y obviamente mencionaban a Poncio Pilato, que era el gobernador en turno, y él fue el que hizo la sentencia. eh, Murió ese tal Jesús que mencionan y también resucitó. Bueno, aquellos que dicen, ay, no, es que Jesús ni existió y que la historia, que es... No, hay registros en papiro que dicen eso. Bueno, también dice que padeció y fue sepultado. Creemos que Jesús no solo fue crucificado, sino que murió y como costumbre fue crucificado. Si fuera en otros tiempos sería, perdón, fue sepultado. Si fuera en otros tiempos sería enterrado. Porque en el credo de los apóstoles dice que fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. La sepultura en la época de Jesús no se hacía en la tierra como ahora, que los ponemos como semillitas en la tierra, no en un cajón. No. En ese entonces lo que se hacía era construir sepulcros, sepulturas, con una tradición muy rica, una tradición muy llena de detalles, la tradición judía para sepultar a sus muertos. Los cantos, las oraciones, el lamento, todo eso pues es parte de ese evento, pero a Jesús no tuvieron chance ni de hacerle la ceremonia oficial ni nada porque lo mataron en viernes. Para los judíos el Sabbat, el día sagrado, empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Así es que cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, un amigo va en friega y pide el cuerpo de Jesús, lo descuelgan y se lo llevan rapidito y lo meten a un sepulcro que estaba cerquita de donde lo crucificaron. Ese sepulcro era más o menos parecido como a las capillas que hacen ahora en los panteones. Nada más que aquello pues era una construcción de piedra sumamente fuerte, con una piedra tapando también la entrada. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo que no pudieran moverlo fácilmente las personas, pero tampoco los animales. Porque donde sintieran el olorcito de que adentro estaba alguien muerto, pues iban a querérselo comer. ¿Qué había dentro de esos sepulcros? Una plancha de piedra también generalmente, donde se ponía al difunto. Se le ungía con ungüentos que retrasaban la putrefacción del cuerpo. ¿Para qué? Pues para tener chance de velarlo, para tener chance de orar por él, para que se conservara lo más posible el cuerpo. Una vez que terminaban de ungirlo y hacer todo lo que tenían que hacer, de orar por él, lo envolvían
lo dejaban en el sepulcro, en esa plancha, y cerraban el sepulcro. Al año se volvía a hacer otra ceremonia donde removían la piedra. Para entonces pues ya eran los puros huesitos. Un sacerdote con mucho respeto en una caja juntaba todos los restos mortales de la persona, los guardaba en una cajita y los ponía en un estante. Las, las criptas eran familiares, eran sepulcros familiares. Así en la pared pues estaban así como cajoneras los restos de los diversos miembros de la familia que iban muriendo, se guardaban ahí, se ungían, se secaban los huesos y se guardaban con mucho respeto. Así que Jesús lo pusieron en un sepulcro nuevo, así lo dice. Y de hecho un profeta dijo que iba a ser sepultado en un sepulcro nuevo. Lo pusieron ahí y cerraron la puerta. Dicho sea de paso, eso ya lo veremos, bueno, lo van a ver en la Cuaresma y en la Pascua, le pusieron centinelas a la tumba de Jesús, no vaya a ser que alguien se quisiera robar el cuerpo y dijeran, ay, sí, resucitó. Querían asegurarse de que no se hiciera el relajo. Bueno, continuando con el credo, que está en rojo ahí, dice, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Cuando decimos y subió al cielo, estamos agachados rezando y decimos, y subió al cielo, levantamos nuestra cara también. Y está sentado a la derecha del Padre. Pero bueno, el credo nos brinda esperanza, nos enseña que aunque Él fue crucificado y murió y fue sepultado, no se quedó ahí. Él resucitó como los profetas lo habían anunciado y como estaba de esperarse del Mesías. Declaramos que al resucitar, Él ascendió al cielo donde tomó su lugar nuevamente a la derecha del Padre. Habíamos mencionado ayer, creo, hablando del Pentecostés personal, que Jesús estuvo 40 días con sus apóstoles después de resucitar, que estuvo con ellos, que les estuvo animando, que les estuvo enviando, que les explicó, los estuvo apoyando, ¿no? Una especie de curso intensivo. Pero a los 40 días dijo, ya me tengo que ir, les voy a mandar, les conviene que me vaya, les voy a mandar un amigo que les va a ayudar a la construcción a la iglesia, les va a ayudar a entender su misión y entonces dice, yo me estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Hablaba de la Eucaristía. Y luego a los ojos de los apóstoles, Jesús se eleva por los aires y se pierde en el cielo. Ahí es cuando ellos ya van a Jerusalén. Pero aquí se captura el momento, ¿no? Jesús al tercer día resucitó según las escrituras. No dice que fue 40 días después, pero sí, 40 días después sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Al decir sentado a la derecha, quiere decir que es un lugar de privilegio, ¿sí? A la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con glorias para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Aunque Él subió al cielo, nuestra historia no termina ahí. Él regresará para el juzgado final. Nosotros lo conocemos como el juicio general o juicio final también. Creemos que habrá dos juicios, el personal, que es cuando morimos, y el general, cuando llegue la segunda llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo, le estamos esperando, porque Él dijo que iba a venir. ¿Cuándo va a ser, Señor? Ay, nadie sabe el día ni la hora, solamente mi Padre Dios, dijo Él. O sea, ni Él sabía, ni quiso saber, el Padre tenía la fecha. Cuando llegue la segunda venida de Jesús, ya el reino será eterno, tal como tal no tendrá fin. Entonces viviremos toda una eternidad junto con Dios o apartados de Dios. Ustedes sabrán dónde se quieren quedar, ¿verdad? Porque, miren, cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, cuando ni siquiera ella sabía que estábamos ahí, pero las dos células germinativas de hombre y de mujer se unieron para formar un nuevo ser que somos nosotros, Dios no nos desamparó, no nos dejó crecer como un manojo de células, nos dio un alma semejante a la de Él. ¿Mm? Así pues,
nuestra alma, una vez que nuestro cuerpo se rinda y dice, hasta aquí llegó mi recorrido por el mundo, se desprenderá del cuerpo y se irá con Dios. Ojo con esto, porque es eterna, pero no necesariamente se va a ir con Dios. Una persona que pierde el cielo que ya tenía ganado por el sacrificio de Cristo, pues no se irá al cielo, sino al infierno. ¿Mm? Así es que mucho cuidado, hay que trabajar para llegar todos al mismo lugar, allá con Diosito en el cielo. Aquí terminaba, bueno, con la anterior terminaba la parte dedicada al Hijo para luego entrar en la parte dedicada al Espíritu Santo. Comenzamos declarando nuestra fe o nuestro pensamiento hacia el Padre. Después declaramos nuestras creencias sobre el Hijo. Pero como Dios es trino, es decir, 3 en 1, nos faltaba declarar que creemos en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Ese es Espíritu Santo que en plenitud va a llegar a nosotros el día de nuestra confirmación. Señor y dador de vida. Ojo con esto. Muchas veces no reconocemos el trabajo, poder y las funciones del Espíritu Santo. Pero el credo de Nicea nos demuestra una de las funciones del Espíritu Santo, ser Señor y dador de vida. Al ser Señor, nuevamente reconocemos su divinidad, reconocemos que es Dios, pero es la persona en la Trinidad que da vida. Al Jesús ascender dijo que no nos dejaría solos y que nos dejaría con nuestro defensor, nuestro abogado y nuestra gracia. Es decir, nos dejó con el Espíritu Santo. Es más, dice él, conviene que yo me vaya porque les voy a enviar a un amigo. El Paráclito, ¿no? El que nos va a defender, el que nos va a sostener y el que sostiene a la iglesia. Nada puede el demonio y el mundo contra la iglesia porque está siendo sostenida por el Espíritu Santo. Puede menguar la iglesia, puede reducirse, pero jamás desaparecer porque el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, es quien la sostiene. Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Este fragmento nos demuestra la divinidad y parte de la Trinidad. Nos dice que es el Espíritu Santo y es procedente del Padre y del Hijo, que juntos los tres tienen la misma función de adorar y amar. O sea, nosotros adoramos, amamos a Dios, pues Dios no es una cosa uniforme, pequeñita, así solito, no, es inmenso. Pero además son 3 personas en un solo Dios. Y nosotros amamos y adoramos a un solo Dios, y ese Dios es Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto alabamos o adoramos a una de las 3 personas, los estamos adorando o alabando a los 3. Como el Espíritu Santo fue el que Jesús nos prometió, Él es el que está con nosotros, siempre presente en nosotros, por medio del bautismo. En el momento en que fuimos bautizados, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Aquí está. ¿Sí? Así que, pues, está en la Eucaristía, está en los sacramentos y está en nuestro corazón porque lo recibimos a través del bautismo. Termina la sección del Espíritu Santo y vamos con la última parte. Dice, creo en la iglesia, que es, ojo con esto muchachos, no es una santa católica, no, son 4 características, es una, es decir, es única, santa, católica y apostólica. Esta declaración es bien importante, es la declaración de que solo hay una verdadera iglesia. ¿Y qué es la iglesia verdadera? Tiene 4 pilares o 4 signos para demostrar que es verdadera. La iglesia verdadera tiene que ser una, no muchas diferentes. Tiene que ser santa, no por sus propios méritos, porque nosotros somos parte de la iglesia, pero muy santos no somos todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo es porque Dios es santo. Dios es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es santa porque su cabeza es santa. Tiene que ser católica, en otras palabras, universal, iglesia para todos.
y tiene que ser apostólica, lo cual significa que procede de los apóstoles. No fue de aquel fulanito que dice, pues yo tengo mucha fe, creo en Dios y quiero ser sacerdote, pero yo solito me voy a ordenar y al cabo, pues Dios me ama. Pues sí, es cierto, Dios te ama, ¿verdad? Pero la cosa está en que una persona así de la nada no puede generar una iglesia a pesar de que cree en Cristo, porque no viene de la sucesión apostólica. Los apóstoles, aquellos 12 apóstoles, se encargaban de administrar algunos sacramentos en particular, como es la confirmación, y se encargaban de abarcar todos los aspectos de la iglesia. Ellos tenían mucha chamba, entonces tenían que acercarse a personas, atraer a personas de probada valía, bien espirituales, religiosos, que creían en Jesús de pie a pa, y esos fueron los primeros sacerdotes, ordenados por los obispos, ¿sí? Y también los diáconos. Pues bien, todos, todos nuestros sacerdotes son ordenados por algún obispo que a su vez recibió de otro obispo el mismo sacramento y así sucesivamente. Si nos vamos hacia atrás, vamos a llegar a los apóstoles. Por eso tiene que ser apostólica. No hay que ser groseros con las demás confesiones religiosas, decir, lo tuyo no es una iglesia, es una secta. Bueno, eso muchas veces ofende a las personas. No tendría por qué, pero a veces las ofende. Hay que ser prudentes, no hay que hacer escándalo. Bueno, pues quieres llamar la iglesia, pues adelante, ¿no? Tu iglesia no es la misma que la mía y yo creo firmemente que es la mía, es la única, porque fue fundada sobre Pedro, el apóstol. Jesús mismo le dijo, tú eres Pedro y sobre ti fundaré la iglesia. Nunca dijo una de mis tantas iglesias, no, la iglesia, la única. ¿Mm? Y obviamente, pues todas las características, ya las hemos explicado, van acompañando a lo que es la iglesia. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Como solo hay una iglesia, por medio del bautismo nos hacemos partícipes o miembros de la iglesia y el bautismo nos libra de los pecados y nos da vida nueva y nos ayuda a llegar a la vida eterna. ¿Mm? Ya habíamos hablado de que el bautismo perdona todos los pecados, pero que no podemos bautizarnos cada vez que tenemos pecados. Para eso está el sacramento de la reconciliación. Pero el bautismo te marca para siempre como cosa de Dios. Bueno, no cosa, no, persona de Dios. Le perteneces a Dios y es a la única persona a la que podemos pertenecerle de esa manera porque Él nos creó y nos ama desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Dice al final, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La resurrección de los muertos y el mundo futuro nos habla de la segunda venida, de la unión del cuerpo con el alma, de la eternidad de comunidad. En esta sección confirmamos que creemos en el mundo por venir. Declaramos que estamos en este mundo como viajeros y que vamos a un mundo nuevo, un mundo futuro. Con el amén decimos así sea o así es. Es la última confirmación de nuestro credo y ahí termina. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué les pareció? Interesante, profe. Pues qué bueno que te parece interesante. ¿Ya te lo aprendiste, Carol? Sí, profe. Bueno, no todavía al 100, no, pero ya casi. Uy, bueno, pues sígale macheteando, mijita. Pero igual todos, a ver, Fermín, ¿cómo vas con el credo? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, pues más o menos. Más o menos. Pues mira, 20 de 70. tienen de aquí al lunes que viene para aprendérselo. ¿Por qué? Oh, porque se los voy a preguntar. Les voy a preguntar el credo, así es que por favor échenle ganas. Miren, insisto mucho en el credo por una sencilla razón.
ya les comentaba que mi hija se sabe el credo desde antes de que se lo enseñara en el catecismo. Se sabe también otras oraciones desde que era muy bebé. Apenas pudo leer, pues la creamos en este ambiente, apenas pudo leer y leía muy bien desde chiquita. Apenas alcanzaba el padre, le ponía un ladrillito ahí para que alcanzara porque le encantaba que leyera. Leía la primera lectura o el salmo. Y sobre todo el salmo le gusta leer. Lo mismo creciendo en este ambiente, se aprendió rápido las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, a contestar en la misa. Pero me sorprendió mucho cuando se aprendió el credo, porque no se lo había enseñado, yo no se lo enseñé, lo aprendió de repetirlo en la misa. Cuando por fin entró al catecismo, hizo 2 veces el primer año porque quería estar con nosotros, así es que pues ella iba a reunirse con los niños también. Y entró al catecismo, empezó la etapa naranja, si notan, bueno, resulta que los libros que usamos en la diócesis tienen 3 colores distintos: amarillo, naranja y azul. La etapa amarilla empieza en segundo año de kinder y termina en primer año de primaria. No es de escribir muchos, pero sí de dibujar mucho y de explicarle al niño con palabras las cosas de Dios. A partir del segundo año empieza la etapa naranja, que nos va preparando durante 3 años para la comunión, para la Eucaristía. Y una vez recibida la primera comunión por ahí de cuarto año, deberíamos, oigan esto, tener 3 años más de preparación. La realidad es que simplemente tenemos 2. Del libro 6 nos saltamos al 8 y el 9. El sexto año hacemos la confirmación. Pues bien, desde que estamos en el libro 6, estamos repasando las oraciones y en particular el credo. Durante ese tiempo, los catequistas y los papás trabajamos para que los niños vayan no solamente aprendiéndose el credo, entendiéndolo en toda su profundidad, en toda su riqueza. Pero pues por alguna razón muy justificable, supongo, yo no pregunto por qué, ustedes no recibieron el sacramento de la confirmación en su momento. Sumámosle muchas cosas para empezar en la pandemia también, que vino a retrasar mucho el proceso de formación de nuestros muchachos y niños. Y ustedes tienen, ahora sí que como ya muchachos más grandes, la responsabilidad de echarle muchas más ganas porque, bueno, su preparación es más express, más rápida, pero no tiene por qué ser una preparación a la y se va. Yo me tomo muy en serio el trabajo que hago y espero que ustedes también se lo tomen muy en serio. Que sí hay que echarle muchas ganas y a lo mejor esforzarse extra ahora que tienes que aprenderte el credo, pues, pues vale la pena hacerlo. Me tomé la clase de hoy para hablarles de cada una de las secciones del credo, porque no quiero que se lo aprendan como aprenderse decía, se pueden aprenderlo como una canción. De hecho, hay canciones más largas que el credo y no las aprendemos. Pero veo las canciones de hoy en día y francamente algunas dicen cada barbaridad, cada cosa fea. Y sin embargo nos metemos en la memoria todo esto. Lo decimos sin pensar, pues no es porque seamos malos, simplemente lo decimos sin pensar. Cantamos la canción pegajosa aunque diga cosas no muy negativas. Pero no pensamos en la canción, generalmente no. Yo no quiero que se lo aprendan el credo así como una canción a la que no le entienden lo que están diciendo o no les importa. Por eso me tomé el tiempo de explicarles sección por sección. Ahora les toca a ustedes echarle muchas ganas, tener esto en mente y también aprendérselo de memoria. Yo sé que a lo mejor es un poquito complicado, pero yo sé también que son personas inteligentes que pueden hacerlo.
¿Cómo sabe la profe que somos inteligentes? Pues claro, porque Dios nos hizo inteligentes. Incluso personas que tienen dificultades de aprendizaje pueden aprender. De todos modos, somos inteligentes. Así que no es el caso de ustedes, sino ustedes sí se lo pueden aprender y yo espero eso de su parte. Así es que el próximo lunes, Dios mediante, les voy a preguntar el credo a ver cómo va el asunto y vamos a empezar con el sacramento de la confesión. Para aquellos que no han hecho su primera comunión, pues dentro de poco van a recibir su primera o van a acceder a su primera confesión, que aunque no hay una ceremonia específica o mucho, ahora sí que pompa y circunstancia para recibir la primera confesión, bien vale la pena ir bien preparados para la primera confesión, porque tiene tu alma que quedar en estado de gracia para que el sacramento de la comunión y de la confirmación sean válidos. Si tu alma no está en estado de gracia, puede haber fiesta, puede haber misa, puede haber imposición de manos y todo lo que tú gustes y todo lo que tú gustes y mandes, pero no habrá sacramento, porque tiene que estar bien hecho el sacramento de la reconciliación o confesión. Pero no se mortifiquen, no les voy a pedir nada extraordinario, simplemente vamos a hacer nuestra primera confesión, o tal vez la primera en mucho tiempo para aquellos que ya hicieron la comunión, y los voy a guiar en el próximo lunes, si Dios quiere. De eso nos vamos. No sé si acabaremos el mismo lunes, pero vamos a empezar el lunes. Repasamos el credo, hasta ya no lo sabemos, vamos a lo que sigue. Y haremos un examen de conciencia, no tienen que confesarme a mí, no quiero, y tampoco, aunque no quisiera, tampoco es mi obligación, porque solamente los guío para que hagan una buena confesión. La confesión tienen que hacerla con un sacerdote ordenado, sí, o sea, uno que de verdad sea padrecito. El fin de semana voy a platicar con el padre para que me diga cuándo, o si va a abrir un horario para ustedes para hacer las confesiones, o ya les informaré cómo se va a hacer eso. Pero por lo pronto estaremos listos para esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? ¿Quedó claro? Caray, espero que todavía sigan ahí. Profe, Ay, mande. ¿cuáles son los horarios que hay de misa los domingos? Es que es el primer domingo que voy a ir, pues. Ok, horarios de misa. Qué bueno que preguntas. Aquí en la fuente, porque yo sé que todos no están en la fuente, pero aquí en Nuestra Señora de Lourdes en la fuente tenemos 3 horarios de misa el domingo en esta capilla. A las 7 de la mañana para los madrugadores, a las 9:30, que generalmente esa era la misa de niños y adolescentes. En realidad para toda la familia, pero particularmente ahí se reunían niños y adolescentes, una hora agradable para ellos y para nosotros. En esa misa a las 9:30, si van, pues los voy a conocer, ¿no? Aquí nada más veo sus nombres, pero no conozco sus caritas. Salvo la de Carol Naomi, que a ella sí le he visto más seguido. Y y otra misa a las 7 de la tarde. ¿Mm? Hay 3 oportunidades. Si por alguna razón no están aquí en la fuente, fueron a visitar a su nana por allá en el Esterito, en la Guerrero, o en donde sea, ahí cerquita va a haber una capilla también, gracias a Dios hay varias. Así que por favorcito, no falten a misa, ¿va? Gracias, profe. Nada, para servirte. ¿Algo más? Fíjense, esta es una representación de Dios Trino y Uno. El señor de barba larga y cana y con una especie de tocado, eh, como un gorrito, como si fuese un obispo. Ese es Dios Padre.
Nadie lo ha visto, ¿no? Pero es una representación que hizo el artista que pintó esto. La palomita que está sobre la cruz es el Espíritu Santo. Así lo es una de las formas favoritas de representarlo. Y Cristo crucificado en el momento de su entrega de amor. Ahí está el Padre sosteniendo la cruz, ¿no? Y con su cara de bondad del Padre y Jesús así desfallecido, con su sagrado corazón latiendo. Las letras alfa y omega, que significan principio y fin. Es un bonito icono, está bonito. Y hay muchas representaciones, a lo largo de la historia ha habido muchas representaciones. Bueno, muchachos, ante esta imagen de Dios Trino y Uno, ya les comenté, ¿no?, en el chat que el niño por el que pedimos el día de ayer, bendito Dios, salió bien. El problema es que, pues en ese inter de que lo llevaban una y otra vez a los médicos, que los papás andaban consiguiendo medicinas, trabajando, el niño resultó contagiado de COVID. Así es que no lo olviden en sus oraciones. No está muy mal, o sea, sí está enfermito, pero no está grave. Está recuperándose de su operación y esperemos en Dios que pueda seguir alimentándose bien y que tenga una larga y hermosa vida, que sea un hombrecito de bien. Y por eso vamos a rezar por él y por todos los enfermitos. También tengo un amigo que su hermano está muy enfermo, le dan como 10% de esperanza para que sobreviva. Pero pues está enfermo de COVID y tiene unas condiciones muy complicadas. En fin, por él y por todos los enfermos, por él y por todos los conocidos y no conocidos que están pasando por una carencia, por una enfermedad, por una situación difícil, que sufren por algún motivo, va nuestra oración del día de hoy. Por mis amigos que están enfermitos, por todos ellos. Y decimos con mucho fervor a nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.